Bueno, Paco, ¿cuál es tu actividad preferida? Mi actividad preferida, ¿Sí? bueno, personalmente a mí me gusta mucho leer y estudiar, ¿no? O sea, estar involucrado en lecturas tanto de libros, periódicos, revistas, no sé, documentos. En esta actividad, ¿cómo influye en tu quehacer o en la actividad que más disfrutas? No, pues es una actividad cotidiana, ¿no? Desde que me levanto, bueno, ¿cómo te diré? Es como un alimento, ¿no? Un alimento cotidiano, leer el periódico, las revistas, algunos libros, temas, en fin, que te interesan, pues te van alimentando en el sentido de con lo que vas aprendiendo, la experiencia que vas teniendo, pues vas también colocando cosas. Yo soy de los que piensan que todos los días se aprende algo, ¿no? Entonces hay que estar siempre abiertos a eso, ¿no? Y a veces hasta hay que saber desaprender de lo que ya aprendimos. Pero en fin, eso es parte de un análisis o un discernimiento más personal para ir haciendo cosas, ¿no? En tu actividad cotidiana, ¿de dónde tomas influencias? ¿De qué personajes o de qué Mm. experiencias te Fíjate has que, retroalimentado? fíjate que aquí, con sinceridad te respondería que pues, hay gente que ya de la historia, pues que ha pasado ya por este mundo, que admiro como gente viva, ¿no? Y gente con la que, a veces hasta con la que cotidianamente tengo alguna relación, que me considero con capacidad de admirar, en el sentido de comprender a veces aptitudes, conductas, formas de ser pues que a uno le ponen de ejemplo, ¿no? Y que yo creo que esas cosas son de admirar, pues en el sentido de, no de admirar para decir, oh, ¿no? Claro, algunos sí, pero otros, a lo que me refiero es saber respetar al otro o a los otros, pero al mismo tiempo valorarlos en lo que son, ¿no? Yo soy de los que creo que todo el mundo tiene algo que aportar, ¿no? Porque también he sido testigo de rompimientos, de amistades, de relaciones, y a veces con poca lógica, ¿no? Con poca comprensión, pues, ¿por qué, no? Eh, y si hay respeto y comprensión, y al mismo tiempo, si a eso le añades admirar al otro en la medida en lo que hace, me parece que se hace ahí una cosa interesante, ¿no? De posibilidades de relación. Quizá por eso me siento alguien que tiene amigos, muchos hombres, mujeres, buenas relaciones, capacidad de admiración, de respeto, en fin. Entonces, ¿quiénes? Yo te podría decir que, a propósito, me estás haciendo una entrevista o estamos teniendo esta visión el día en que se cumplen 46 años de la muerte del Che Guevara. Bueno, pues para mí él es un personaje muy fuerte en mi vida, lo he leído sobre él, tiempos actuales de su pensamiento, lo que él escribió, lo que él me parece que plantea cosas importantes en este momento de retos, ¿no? Entonces es alguien en el que yo he profundizado, que admiro mucho yo diría su coherencia entre lo que dice y hace. Es un hombre su palabra es acción también, ¿no? Es coherente en eso y de una autoridad moral impresionante. Para mí es un personajazo, ¿no? Pero pues puedo decirte de otras personas, ¿no? Por ejemplo, personas vivas, así se me viene ahorita a la cabeza Paco Ignacio Taibo II. Para mí es una persona que es admirable por su forma de escribir, de novelar, pero sobre todo cómo expone, ¿no? Esa frescura, cómo nos ha hecho ver la historia tan sentida, quitarle tantas cosas que, no, no, vámonos al fondo de estos personajes en la historia de México, cómo hay que recuperarlos, cómo se atrevieron en sus circunstancias a ser audaces, yo diría, ¿no?
a veces sin muchas cosas, pero la idea de, y esta manera en que él nos lo ha escrito y nos proporciona, me parece admirable, ¿no? O esto en lo que él se involucró de la Brigada para la Libertad, donde se generan libros de lectura y de manera gratuita, me parece un gesto maravilloso en el sentido de generosidad hacia los demás, ¿no? Y eso de impulsar la lectura, me parece que es muy, muy importante, ¿no? Pero así te podría decir de otras personas. Te voy a poner el ejemplo de los jesuitas que fueron asesinados en el 89 en El Salvador. En particular Ignacio de Yacuría, que era el superior de esa comunidad, porque él me dio clases, ¿no? Me dio clases algunas veces, estando yo en la Compañía de Jesús. Era un tipo muy inteligente, muy sencillo, que, que logró hacer en El Salvador una relación con la guerrilla importantísima, por ejemplo, ¿no? Y un cuate pensante, pues, ¿no? Generando pensamiento para la sociedad salvadoreña, ¿no? O Monseñor Romero, ¿no? O sea, gentes que dejan una huella, ¿no? Por, por su opción por los pobres, por ejemplo, ¿no? Radical, ¿no? Algunos de haber hecho hasta de esa radicalidad una actividad política, aunque no fuera su idea. Y la política no lo estoy queriendo vulgarizar en un asunto de partido político y menos en un esquema de la sociedad actual que vivimos en México. No, no, no. Lo político tiene que ver con opciones, tiene que ver con visiones, tiene que ver con apuestas, ¿no? Y entonces es una actividad pública, evidentemente. Y en ese sentido, pues son personajes que dan un ejemplo, ¿no? Y pues uno los admira y uno quisiera ser como ellos o tener algo de ellos para esto, ¿no? Y yo creo que para eso nos ayuda un poco para hacer nuestra vida como sí se puede, otros lo han hecho, han caminado por ahí. Y así hay muchos, ¿no? Otra persona que yo admiro es mi esposa, por ejemplo, ¿no? Mi compañera, porque ha sido alguien con la que pues todo esto lo he compartido con ella, ¿no? Ella ha sido una parte muy importante en mi vida en esto. Mi hermano Mario es alguien también que yo admiro en ese sentido, ¿sí me explico? Son personas con las que comparto cotidianamente, pero así hay mucha gente, ¿eh? De veras, yo creo que, pues a lo mejor soy muy sensible a eso Correcto. de las gentes, ¿no? Y, y le apuesto a eso, le apuesto a eso. Claro, también uno tiene, como dicen por ahí, sus pecados, ¿no? Sus vicios, sus defectos, pero, pero no sé si esto da un poco Sí, pauta. sí, Claro sí. que podría hablar de mucha gente. Soy injusto al no reconocer mucha gente que... Mi padre, por ejemplo, mi padre ya murió, pero su honestidad, su servicio, él era médico. Entonces su honestidad como médico y su Su trato con la vocación, gente, su ¿no? vocación, era de muchas relaciones respeto con la gente. Entonces había mucha gente que le quería y le admiraba. Pues yo lo mamé eso con él, ¿no? Claro, Evidentemente. Y evidentemente eso también permea en mi familia, ¿no? por Mis supuesto. hermanas, mis hermanos, en fin. Y, y pues ahí estamos, ¿no? Eso es parte de lo que uno ha ido aprendiendo, pues, ¿no? Si pudieras decir el nombre de un personaje favorito, puede ser real o imaginado, ¿cuál podría ser? Pues mira, yo creo que el Che, ¿no? O sea, pero otro por mi fe, pues Jesús, ¿no? Sí, Correcto. así rápidamente. Sí. Claro que hay que decir más cosas de esto, pero por ahí va, ¿no? ¿Y qué mensaje de este personaje o de estos personajes tú crees que es el que sería el valioso de compartirnos? Mensaje. Ajá. Pues el que tenemos que construir sociedades más justas y fraternas, ¿no? Y que construirlas no es enchilame otra, es un proceso a veces complicado,
hay que meterle inteligencia, hay que meterle planteamientos, hay que meterle debate, discusión, hay que meterle construcción de equipos, construcción de comunidad. Es decir, hay que valorar mucho el sujeto y el sujeto social de esto, ¿no? Que no quiere decir que sea un sector, ¿no?, de la sociedad. Sí, Yo creo que somos de muchos sectores que podemos confluir en esto, pero hay que hacerlo con inteligencia, con planeación, pero en fin, esto es parte del proceso, ¿no? Con acciones, con actividad política, porque esto es una actividad política y social, y con mucha coherencia, ¿no? O sea, con compromiso, con conciencia, ¿no? Y esto es toda una tarea, ¿no? O sea, cuando yo te dije hace rato, estoy convencido que todos los días se aprende algo, aunque sea una situación a veces sin, simple, sin, ¿no? O sea, sí, simple. O porque ya listo un nuevo libro y dices, ay, no, te empiezas sí, a creer. O hasta una experiencia, ¿no? De que sales una con un charla, vecino sí, enfrente y de claro, repente, correcto, ¿no? Entonces eso genera aprendizaje. Entonces, pues la conciencia también se va generando poco a poco, pero esa construcción comunitaria, colectiva, puede irse hermanando, ¿no? Pero yo creo, estoy convencido que estamos llamados a que nuestras sociedades sean eso, más justas, más fraternas, más equitativas, más democráticas, porque son de esos valores que llegas a una meta y hay que ir por la otra. correcto, Como, como dice por ahí Eduardo Galeano, lo menciona de otro, pero dice es como para lo que sirve la utopía, ¿no? para avanzar, ¿no? Para caminar, claro, porque la utopía dice es como aquel que va en el campo caminando y le pregunta a alguien, oye, ¿dónde queda tal poblado? Pues váyase aquí tras Lomita, ¿no? Caminas la Lomita y sales, vuelves a preguntar, no, aquí tras Lomita, y es otra Lomita y otra Lomita, dices, es que si te digo que son